Que la bendita paz del Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos. Yo les invito a buscar sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer de esa porción maravillosa, allí en el versículo 33, y unos versículos más, tal vez hasta el versículo 41. San Juan 5, desde el versículo 33 en adelante, hasta el 41. Vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada en cuanto a la biografía de Juan Bautista, esta vez pura y exclusivamente sobre lo que Jesús habló de Juan el Bautista. ¿Encontraron la cita bíblica? La lectura de la palabra del Señor dice de esta manera, desde el versículo mencionado, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo con su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Qué interesante es descubrir lo que Jesús menciona de sí mismo y como término de este estudio también de Juan el Bautista. Solamente recordar que estaban emparentados, algo así como primo hermanos. Hay una relación de parentesco entre María y Elizabeth, lo hemos dicho ya en la exposición pasada. Y la escritura está marcando también de Juan el Bautista, así como dice nuestro texto. Jesús lo dio por sentado, que Juan el Bautista era más que un profeta. Es significativo recordar los profetas de la Biblia y tener una idea sobre la función del profeta y los tiempos que estuvieron trabajando, desarrollando su ministerio allí en Israel. Y algunos profetas enviados por Dios a naciones vecinas, tal cual recordaremos a Jonás, cuando recibe una comisión divina para llevar el Evangelio a Nínive. Recordaremos la historia de los ninivitas, aquella capital de los asirios. Realmente eran enemigos de Israel. Todas las naciones, todos los reinos de la región en el tiempo de los asirios no querían tener ningún compromiso, ninguna relación con esta gente por su forma de ser. Los ejércitos asirios realmente eran muy sanguinarios. Y de hecho, me imagino la perplejidad de Jonás cuando recibe de parte de Dios la comisión de ir a Nínive y predicarles. No sé si le saltó la cultura, no sé si la emoción lo traicionó,
Pero lo cierto es, haciendo un pequeño resumen de esa historia que les estoy mencionando, eh, no solamente quedaba lejos de su tierra, el lugar de destino, tenía que viajar en barco. Y la escritura nos dice que él sacó un boleto de viaje en el barco, pero no para Nínive, para otro lado. Y sabes que de todas maneras, cuando Dios da una orden y Dios tiene un propósito para cumplir y Dios nos da el privilegio de participar de esa empresa, Dios siempre hace lo que tiene que hacer. No importa la tosudez que nosotros podemos presentar o el tiempo que perdemos para obedecer y cumplir esa orden, a veces la prolongación en el tiempo de lo que debemos hacer está marcando por sí solo las pocas ganas de estar participando o actuar como Dios espera que actuemos. Lo cierto es, Jonás llegó a Nínive después de tener una experiencia terrible y sorpresa de Jonás. Por 3 días estuvo predicando y yo no sé la expectativa de todos los predicadores. Cuando Dios pone una palabra en el corazón, sin duda alguna uno quiere ver resultados, pero Jonás no. Jonás no quería ver resultados. O sea, conversiones, arrepentimiento, la gente que oyendo el mensaje se vuelve a Dios. Jonás no quería ver eso. Pero para sorpresa de él, dice, el pueblo creyó y el pueblo se puso en una búsqueda intensa de Dios y su perdón. Y Dios los escuchó y Dios les contestó y los perdonó. Y nosotros como portadores o mensajeros de la palabra del Señor, ¿qué satisfacción tendríamos? Nos faltaría tiempo para compartir lo que produjo la palabra que dimos. Pero Jonás no. Jonás tuvo una depresión tremenda y estaba muy angustiado, estaba muy desorientado. Y nos dice la historia bíblica que le pidió a Dios la muerte. Y le llegó a decir a Dios, mejor me es la muerte que la vida. Dios, el gran paciente Dios, la misericordia infinita como la paciencia infinita. Lo mira Jonás y trata de hacerle entender lo importante que es para Dios a través de todos los tiempos. Dios no quiere la muerte del pecador. Antes quiere que el pecador reconozca su pecado, reconozca su necesidad de Dios y vuelva a la presencia de Dios. Y se arregle con Dios. Y esté en paz con Dios. Y por lo tanto en paz consigo mismo y en paz con todos los que le rodean. Pero volvamos a nuestra historia. Jonás está ahí deseando la muerte y pidiéndole a Dios la muerte. Y el detalle geográfico. Jonás se puso a una distancia prudente de la ciudad para ver, tal vez en su mentalidad judía, recordar la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque seguramente pensaba eso. Dios va a castigar la conducta nefanda de los que habitan en la ciudad y en definitiva de la cultura siria. Pero no pasó eso. Y el sol abrasador del desierto donde él estaba complicaba más su situación. Hasta que Dios hizo el milagro de hacerle crecer una plantita que le dé sombra. Y él estaba contento con la plantita. Pero la obra de Dios, que Jonás no entendía. Pasaron las horas, el cansancio pudo con él, se durmió. Y dice la escritura cuando Jonás despertó, aquel arbolito o aquella calabacera se secó, porque Dios había mandado un gusano que se la comiera, un viento que hizo que se marchitase así rápidamente. Y cuando Jonás vio eso, se recontra enojó con Dios.
Al punto tal que Dios le dice, pero ¿y tanto te enojas, Jonás? Y mira la respuesta. Sí, mucho me enojo, Dios. Y ahí la lección para todos. Jonás, si te enojas tanto y te angustias tanto por esta planta que supo bendecirte con una sombra, por la cual vos no trabajaste para formarla. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia, paciencia, comprensión de esta gente que no sabe discernir? Vaya que Dios es paciente con todos. Lo cierto es una historia de uno de los profetas que Dios utilizó, al punto tal que sin duda Jonás entendió lo que debería entender, porque el mismo Jesús le toma de ejemplo para figurar el tiempo de muerte que Jesús estaría muerto y finalmente resucitaría. Recordamos la expresión bíblica de Jesús, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase ese mismo tiempo en la sombra de muerte y en la muerte misma. Y tantos profetas que recordarás. Pero parece que hay un silencio de Dios cuando, después de que los últimos profetas ministraron, que fue el regreso de los judíos de la cautividad babilonia para su tierra, recordaremos Zacarías, Ageo, incentivando al pueblo, incentivando a los líderes, versículo tan conocido, a Zorobabel, que vino palabra de Dios, a Zorobabel frente a las ruinas de Jerusalén. Un gran desastre, montañas de escombros, al punto tal que desanimaría a cualquiera que tiene que reconstruir algo, o como en este caso una ciudad. Y allí llega palabra de Dios a Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Serás reducido. No es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después ya no hay más mensajes de Dios por un periodo de aproximadamente 450 años o 400 años. Pero la historia de la humanidad sigue. Hasta que finalmente Dios nos dio la gran noticia, ¿no? El profeta Isaías, luz alumbró en la oscuridad. Estamos mirando sobre el nacimiento de Jesús. Y como les mencioné desde el mensaje pasado, y alguien que Dios levantó como profeta, porque el mismo Jesús está diciendo de Juan el Bautista, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña asolada por el viento? ¿Alguien que viste vestiduras preciosas? No, no, los que visten bien, los que tienen ropa carísima están en los palacios. En el caso de Juan el Bautista, él tomó como una vida monástica, renunciando a los lujos y a los simples placeres del vivir en confort. Tener una propiedad, tener medios de movilización y hasta tener la comida diaria de una manera tan exquisita. La vida ascética de Juan el Bautista, dice, vivía en el desierto. Su ropa era de pelo de camello y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Pero tenía algo que debemos tener nosotros hoy. Y ese algo a que me refiero, lo hemos visto ya y en Lucas, cuando hemos tomado la porción de Juan el Bautista que dice, y Dios puso palabra en el corazón de Juan el Bautista. Y él recorrió todas las regiones. Y esa palabra poderosa traía convicción, producía conversiones y las ganas preciosas de aprender esto nuevo que viene de Dios. Nadie nació sabiendo, más allá de lo que conocemos hoy como
el conocimiento in situ que nos ayuda al desarrollo de la vida, uno mientras va formándose en la vida tiene que instruirse. Por eso, el Espíritu Santo de Dios, a través de sus palabras, así como nos está marcando en la biografía de Juan el Bautista, si hay palabra de Dios, esa palabra de Dios es una palabra transformadora, es una palabra que nos pone ese deseo, nos inculca la capacidad de querer aprender, sobre todo lo de Dios. El Espíritu Santo también hoy trae de sus benditas revelaciones en todo lo referente a esta vida. La vida limpia y en comunión con Dios. ¿Me va siguiendo? Y caemos en el pasaje que escogimos para hoy, donde Jesús está hablando con mucha gente que le rodea y han presenciado allí un milagro tremendo. Un paralítico recibió sanidad y no de la manera o la forma que se estipulaba en ese estanque. Lean el capítulo 5 desde el comienzo y uno puede descubrir, entre otras cosas, que Dios, como Dios de las circunstancias, se llega al ser humano, se llega a la necesidad en el momento preciso, en el momento justo. Por ahí alguno mencionó esto: el molino de Dios muele bien, pero a veces parece que muele muy lento, pero produce la mejor harina en ese acto de moler el trigo. Jesús dijo de Juan el Bautista, no solamente que era más que un profeta, dice, entre los que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y aquí hay misterio para entender y una gran enseñanza, que parte de este conocimiento. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios cuando se trata de ministrar, de compartir o dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En esta ocasión, en este momento, en esta situación que estamos hablando de servir a Dios, repito, todos somos iguales. Y Juan el Bautista tiene una característica un poco especial, porque dio testimonio de fidelidad, dio testimonio de compartir palabra de Dios. Le pese a quien le pese y ocupe el lugar que ocupe, no podía retener la palabra que Dios puso en su corazón. Y no es que a propósito se la agarró con Herodes Antipas, que ya hemos visto, que le amonestó por tener por mujer a la mujer de su hermano. Bueno, el padre de Herodes Antipas, Herodes el Grande, fue peor que el hijo. Detalles biográficos de su vida que estuve buscando en estos días, llega a marcar lo perverso y cruel que era el padre de este Herodes Antipas. Dice, hasta tomó por mujer a su propia madre. Y para congraciarse con lo externo, fue él el que comenzó la reconstrucción del templo de los judíos y se terminó en tiempos de este Herodes que estamos marcando ahora, Herodes Antipas. Después el otro Herodes, recordamos, era Felipe, ambos eran tetrarcas. Lo cierto es, hermano, directo, claro, preciso y muy duro, cuando Isaías dice, todas nuestras buenas obras son para Dios como trapos de inmundicia. El apóstol Pablo lo hace de una forma más comprensible cuando habla en el capítulo 13 de la primera carta,
aquel llamado capítulo del amor o la excelencia del amor. Yo puedo hacer un montón de obras, como dar de comer a los pobres y también dejar que mi cuerpo sea quemado por causa de la caridad, pero si no tengo amor, nada soy. No cuenta lo bueno que puedo hacer si mi corazón no corresponde en algo a tanto que recibo de Dios. A Herodes no le valió haber dado a los judíos un nuevo formato del templo, porque en sí no buscaba este, eh, ayudar a la religión judía. La historia asiaga de ese tiempo nos está hablando que hasta los cargos de sumo sacerdocio eran comprados. Se había corrompido tanto. Y uno puede llegar a decir, ¿y Dios y sus profetas? Bueno, estamos hablando precisamente de un tiempo que se conoce como el tiempo del silencio de Dios, hasta que Dios envía a Juan. Por eso Jesús está resaltando, es más que un profeta. Vino a restaurar el ministerio de los profetas. De Juan para adelante. Sería largo sondear en la historia de la iglesia cristiana, identificar profetas de Dios o conocidos también como padres de la iglesia cristiana. Simplemente nombrar a algunos de ellos que a lo mejor sentimos. Un tal Ambrosio, un tal San Cipriano, un tal Anastasio. Hay biografías riquísimas de estos hombres como profetas de Dios. Y así a lo largo del tiempo, en las etapas sucesivas del desarrollo y crecimiento de la iglesia cristiana, hombres y mujeres ungidos con este ministerio profético. De alguna manera, recordando ahí la instrucción en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde está hablando por lo menos 5 ministerios que vienen de parte de Dios. Bueno, Dios restaura el ministerio del profeta a través de Juan el Bautista. Por eso es más que profeta. Y dio testimonio de fidelidad a Dios hasta la mismísima muerte. Y ahí Jesús está diciendo, ustedes mandaron a preguntar por Juan tal o cual cosa. Y Juan les contestó claramente, yo no soy el Cristo, pero viene detrás de mí ese Cristo. Juan no tenía dudas de la aparición de este Mesías, porque esa duda o supuesta duda o incipiente duda en la vida de Juan se terminó cuando se comprobó lo que Dios le había dicho. Recordamos en el bautismo de Jesús, Juan no quería bautizar a Jesús, pero cuando lo bautizó, porque Jesús le dijo, debes bautizarme, pero hay que dar testimonio de cumplir con la justicia de Dios. Y cuando lo bautizó, dice, Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Y no solamente eso, oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él no tenía dudas. Tampoco tenía dudas del resultado de su prédica. Y lo hemos visto, ya si no repasá, allí en Lucas 3, cuando hablamos el capítulo que refiere a Juan el Bautista. Y Herodes, a todos los males de su vida, agregó puso a Juan en la cárcel. Y el triste desenlace de la vida de este santo varón de Dios. Su cabeza presentada como una ofrenda, como un regalo, a la hija de Herodías, la que había bailado en una fiesta, y él para hacerse ver de generoso, le dijo qué cosa quería de regalo. Y allí me imagino, la mujer de este ser nefasto vio la oportunidad de hacerle pagar a Juan el Bautista la osadía de decir que vivían en pecado. Hay gente que no le gusta que uno
traiga palabra de Dios y sobre todo palabra de Dios que le marca sus errores. Hay hermanos que se ofenden cuando otro hermano en la fe le dice algo como para subsanar o corregir un error. Bueno, si leyéramos la Biblia, en el libro de los Salmos, David dice expresión como esta: que el justo me reprenda, para mí será un excelente bálsamo que me apartará del mal. Así que no hay por qué enojarse cuando alguien nos comparte una palabra de Dios que no nos agrada. Pero la gran mayoría está enrolado en este club, mientras los que ministran palabra del Señor dicen cosas buenas, halagüeñas y una supuesta doctrina de prosperidad, una doctrina de declarar lo que necesito y que se produce y que Dios está obligado a bendecirme. No, para un poquito. Dios bendice porque su corazón late de amor, pasión, misericordia para con nosotros y nada más. Dios nos recompensa cuando nos esforzamos en su santa gracia, cuando estamos en su bendito camino y anhelamos honrarle como realmente Él se lo merece y como nos está indicando. La Biblia nos está marcando la realidad. Dios es el que produce en nosotros, así tanto el querer como el hacer. También Efesios 2 dice: haciendo Él en nosotros las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hagamos. Jesús está dando testimonio que Juan el Bautista no solamente era más que un profeta, despertó la conciencia de la humanidad con el testimonio que Dios le puso en su corazón. Despertó un ejemplo digno de vivir sirviendo al Señor, no anhelando ni buscando liderazgos falsos, no pretendiendo ocupar el lugar que Dios debe ocupar en la gente que oye el bendito mensaje que Dios pone en el corazón. Por supuesto que uno puede entender aquella expresión de Jesús. Él era la antorcha que ardía y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en esa luz. Después Jesús lo aclaró y ya hice mención sobre esto, que voy a volver a repetir y mencionar. No solamente Juan el Bautista, Dios lo levantó para que alumbre y brille, también a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y hasta parece jocoso, ¿no? Una luz encendida no se enciende para esconderla debajo del mueble. Es absurdo. Se enciende la luz porque la necesitamos. Pablo a los Filipenses dice: ustedes son como luminares en el mundo. Y una de las características de la luz, no solamente alumbra, también da calor. Solamente podemos alumbrar y generar pasión por Cristo cuando en nuestra vida esa pasión por el mismísimo Señor Jesús, que nos ama, que nos rescató, que nos sostiene y que tiene programado llevarnos a su gloria, a su ciudad santa, es precisamente llenarse del ferviente amor de Dios. Ferviente amor de Dios que erradica completamente el temor de nuestra vida y nos conecta o permite que tengamos intimidad con quien nos ama. Por supuesto, ustedes quisieron alegrarse con el ministerio, con la vida, con el mensaje de Juan el Bautista. Les recuerdo, él vino para testimonio y para preparar los corazones. Pero mira cómo suena esto. Pero yo tengo mayor testimonio que Juan el Bautista. No solamente Juan el Bautista testificó que soy el Cordero de Dios. Por supuesto que estas palabras no están en la lectura que hemos leído, pero se sobreentiende cuando Jesús dice: sí, una vida llena de la pasión, de la
fuerza, de la gloria, de la unción, del poder del Espíritu Santo, pero cumplió la misión que se le encomendó y fue fiel hasta la muerte. No es para todos dar la vida por causa del Maestro o por causa del Evangelio. Son instrumentos especiales que Dios levanta para ocasiones especiales. Y de hecho también en nuestro tiempo hay hermanos en la fe que dan su vida en sacrificio por causa del reino de Dios, porque Dios les ha levantado con esa autoridad y esa suficiencia más que necesaria para que pueda entender por qué sucede. Si uno quiere hablarlo en forma sucinta, más pequeña, una frase para el recuerdo. La visión y el ministerio de lo que tenemos que hacer, mientras lo desarrollamos, nos da la perspectiva adecuada y la fuerza para realizarlo y honrar y glorificar a Dios siempre. Es el ejemplo de Juan el Bautista. Es lo que Jesús resalta en esta porción bíblica, en este pasaje. Y si quieren saber que lo que hizo Juan el Bautista tenía el respaldo de Dios, bueno, no olviden el mensaje que les dejó Juan el Bautista. Que detrás de él viene alguien que el mismo Juan llegó a decir, no soy digno ni de atar ni de desatar la correa del calzado de su pie. Se gozan en Juan, me alegra. Me gozo en Dios. Por la obediencia, por la fidelidad y por los frutos de la vida. Pero yo no solamente tengo el testimonio de Juan el Bautista. Mi Padre, el que me envió, también da testimonio de quién soy. Y recuerden esto, las obras que estoy haciendo también dan testimonio de quién soy. Y lo tercero, y la palabra que tienen y escudriñan, aunque en ese tiempo no estaba la Biblia completa tal cual la tenemos como hoy, pero tenían todas las profecías que nosotros tenemos hoy también del Antiguo Testamento. Los libros poéticos, los libros históricos, de las cuales el mismo Señor Jesús se valió para sus mensajes, para sus prédicas, para sus enseñanzas. El primer mensaje de Jesús en la sinagoga, tomando la profecía de Isaías, y llega a decir luego de leer esa profecía, hoy se cumple esta profecía delante de sus ojos. O algunos discípulos, la instrucción, ¿no habéis oído lo que dicen los profetas, los salmos y la ley? Las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento. Algunos no solamente no oyeron, tampoco leyeron. Y lo triste del caso, podemos encontrar gente que dice ser enviado de Dios, algunos profetas de Dios. ¿Y cómo es posible si ni siquiera conocen lo que Dios nos dejó escrito en su santa palabra? Comedidos hay muchísima gente que habla con presunción, presumiendo que sabe algo, muchísima. No estoy hablando de yerros pequeños que siempre se dan en la exposición de la palabra porque tal vez uno confunde el tiempo o tal vez el error en contextualizar la porción bíblica en lugar de hacer una exégesis, que sería la comprensión cabal del texto, se hace una eisegesis, que es lo que a mí se me ocurre parecido y que encaja justo con lo que estoy leyendo. Dios nos libre. Me acuerdo cuando hubo una asamblea para buscar un pastor en la iglesia donde estoy. Había candidatos y también un servidor quien les habla ahora. Bueno, salí elegido por
unanimidad prácticamente. Y no pasó 2 semanas de esa elección y algunos hermanos súper contentos y otros no tanto. Abro el salón para hacer reuniones. Era temprano, más o menos una hora antes de la reunión. Aparece alguien muy bien vestido, un traje impresionante, una presencia, digamos, ¡ay! Se le cayó el ropero. Me dice, tengo una palabra de Dios para este lugar. Y yo lo miro y le digo, ¿y qué palabra de Dios tenés? Porque Dios me ungió para que yo sea el líder en esta congregación. Cuando escucho eso le digo, qué raro, la verdad que me extraña. Me dice, ¿por qué le extraña? Porque hace 2 semanas tuvimos elección. Esta congregación pertenece a la Unión de la Asamblea de Dios. Y para elegir autoridades hacemos asamblea de miembros. Hay varios candidatos y se elige. Y se hizo hace 2 semanas. Y por unanimidad me eligieron pastor. Yo soy el pastor. Cuando escucho eso, bajo la cabeza, perdón, me equivoqué, no es este lugar, y se fue. Hay gente comedida, hay gente que pretende que con la impresión de su presencia o de algunas pocas palabras, ya basta y alcanza. Alguien se acercó a la iglesia también con esta propuesta. Pastor, yo voy a una congregación que está más o menos unas 20 cuadras de acá. Y resulta que la hermana encargada está muy ancianita, está a punto de morirse. Y me parece que usted sería un gran candidato. Si se gana la confianza de los hermanos, y usted quedaría ahí de pastor y aumentaría el número de miembros si quiere. Le digo, pero no es la manera que Dios utiliza. ¿Quieres una congregación formal? La de cero. Busca gracia de Dios, unción de Dios y conocimiento de Dios. Y prepárate para ministrar constantemente. Pero no robes miembros de otra congregación. Deja que Dios, de la misma manera que actuó en el nacimiento de la iglesia pentecostal, narrado en Hechos de los Apóstoles, un concepto. Y el Señor añadía cada día. ¿Qué añadía? La gente que iba a pertenecer a ese lugar. Y permanecían unánimes, juntos, en comunión, en el partimiento del pan. ¿Recuerdas? Está muy bien valorar personalidades espirituales. Hebreos, el capítulo 13, acordaos de vuestros pastores, quienes ministraron la palabra de fe. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero también te dice, imitad su fe, imitad el legado espiritual, no que seas una mala copia o una copia de ese ministerio. Cada uno tiene en las manos de Dios el programa completo de su vida, y más si se trata de ministrar lo que se recibe de Dios. Hicieron bien en alegrarse en la luz que se proyectó del cielo a través de la vida de Juan el Bautista. Pero yo tengo mayor testimonio que Juan el Bautista. Yo tengo mejor testimonio que cualquier ministro que hoy les ministra las cosas de Dios. Se trata de hacer discípulos no de uno, sino discípulos de Jesús. Se trata de honrar al Padre y la palabra que nos legó y todo lo referente a esa Trinidad que no entendemos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Honrar la palabra que tiene este sello y esta característica que Dios impregnó. Su palabra nunca vuelve vacía, su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Palabra que marca diferencia en este mismo mundo donde vivimos. También dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así como Juan el Bautista, erigido como ejemplo por la boca de Jesús, cada quien que participa en la enseñanza, en la predicación, ayer recordábamos el Día de los Misioneros en el Mundo,
o dejando su comodidad, que salen a otras culturas para proclamar el bendito mensaje del Evangelio. Todos somos como antorcha, alumbrando, trayendo luz al entendimiento y dando honor a aquella enseñanza bíblica que dice que Dios sembró luz y alegría para los rectos de corazón. No saber eso es cambiar aún el mensaje de la Biblia. Cuando se escucha el tema de siembra, la gran mayoría piensa, ya va a hablar de ofrendas, diezmos, donaciones que hay que sembrar. No, te estoy diciendo lo que Dios sembró para todos aquellos que realmente con sinceridad le buscan. Y escucha esto, la voz bíblica, la voz de Dios. También Dios sembró en la tierra justicia y alabanza. Mi pregunta es, ¿lo sembró en tu corazón? ¿O lo sembró en tu vida? Seas o no parte activa en el ministerio cristiano, pero como hijos de Dios, somos labranza de Dios, en la cual el labrador por excelencia, Dios, trabaja y siembra realmente lo que es necesario para que este mundo sepa que no solamente hay males, también está la gloria de Dios. No solamente podemos decir el tema de la calamidad, el tema de la violencia, el tema de la guerra, no se pueden contar. Bueno, tampoco puedes contar las maravillas de Dios, lo que Dios realiza a favor de este mundo y en forma especial sobre todos aquellos que han entrado a su reino. El mensaje del Juan Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús está diciendo, bueno, yo les traigo el reino. Yo les traigo lo que necesitan oír. Y un concepto al que nos vamos a referir un poquito antes de ir concluyendo. Gloria de los hombres no recibo. ¿Qué quiso decir Jesús? Pues está en la porción que hemos leído. Bueno, en lo que venimos mirando y releyendo el texto mencionado, para esta ocasión podemos descubrir, sí he glorificado cuando se cumple cabalmente lo que Dios nos encomendó. No recibe gloria de gente que no le conoce. No recibe gloria en las malas acciones. No recibe gloria cuando me quito del sitio de honor que Él me preparó, lo que Él me señaló, para que yo en ese lugar brille para su gloria y para su honra. No hay que correr detrás de nadie, pero sí hay que correr a la presencia de Dios. Sí hay que abrir el corazón de par en par a lo que Él pretende que yo reconozca, a lo que Él quiere que yo reciba, que lo haga mío. Por supuesto, no solamente Juan el Bautista, todos alumbramos para Dios y de Dios para el que lo necesita. Hay gente que jamás se va a acercar a la presencia de Dios, pero se va a acercar donde vos estás. Tal vez por lazos de amistad o lazos de compañerismo, sea en alguna carrera de estudio o en el ejercicio de alguna función profesional o en un trabajo que no está dentro de lo que sería profesional. Tienes compañía en el trabajo. Si no te recuerdo, aquella enseñanza que Jesús nos dejara sobre lo que va a acontecer y que conocemos como arrepentimiento. Estarán dos trabajando en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Aún en la intimidad estarán dos en una cama, pero uno será tomado y el otro será dejado. Dios sabe quién es de él. Dios sabe quién le pertenece. Y es Dios el que marca la diferencia con sus bendiciones en nosotros y nosotros con esas bendiciones. Entonces tenemos la capacidad de correspondencia a Dios. Y lo que Dios espera de todos es que brillemos, que le glorifiquemos fehacientemente, comprobando que se está glorificando a Dios.
Al fin y al cabo, al cielo de Dios, a la gloria de Dios, a la ciudad de Dios. Nadie va a entrar por distraído, porque se equivocó el camino y mira, no sé cómo aparece en el cielo. No, es un lugar preparado para todos los redimidos por la sangre del Cordero. Y si Dios te ha dado la bendita gracia que en vida le conozcas y ministres lo de Él a lo que Él te envía y que te hace rodear por su misericordia y por su amor. Porque Isaías dice, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. ¿Qué es el hombre para que Dios lo honre? Bueno, depende de lo que Dios estaba mirando. Y Dios mira lo que no miramos nosotros. Dios siempre está mirando el corazón. Dios siempre está mirando la capacidad que tenemos de correspondencia a tantas bendiciones de Dios. Tal cual lo vio en Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un apóstol de los que Dios llamó y nombró como apóstoles. Fue un profeta y la palabra de Jesús dice más que profeta. El vocero de Dios. Pero en Juan quedó esta forma de presentarse. Yo soy la voz de uno que clama. Mira qué sencillo. Y cuando uno reconoce su lugar adecuado en el mundo. Y mira si es la idea de Juan el Bautista, que soy la voz de uno que clama. Del clamor, lo más conocido en la Biblia es el Salmo 42. Y a veces con música lo cantamos como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el sentir del Hijo de Dios. Clamar en la presencia de Dios. Como Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y la disposición de Josué. No entiendo mucho qué quieren hacer, muchachos, pero escojan ustedes a quien quieran servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Es la disposición de uno el que me está marcando que Dios apoya esa posición y me da fuerza para seguir adelante, no importa lo que venga. Sé quién está conmigo. Una expresión paulina a Timoteo, las primeras. Está diciendo, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi vida. A los corintios, Dios me ha librado, me libra y me librará de lo que sea, con tal que acabe con gozo, que cumpla lo que Dios me ha encomendado. Está en la disposición, no en el ser copia de alguien. Busca el original de tu vida. Y aunque Dios no va a volver a levantar otro Juan el Bautista, pero sí va a levantar y sigue levantando hombres y mujeres con peso de gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen algo de la gloria de Dios adentro. Y no sé a qué etapa de tu vida tuviste la bendita gracia de conocerle. No sé si en la niñez, en la adolescencia, en la madurez o en la vejez. Pero busca siempre, como menciona David en ese hermoso salmo. Mejor expresado no fue David el escritor de ese salmo, sino los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Y termino con esto. Bendito sea Dios por la vida de Juan el Bautista. Pero mayor bendición y mayor gloria a Dios por la vida de su amado Hijo, de quien hemos leído, que tiene mejor testimonio, mejores obras, mejor ministerio. Al fin y al cabo es la reflexión en Hebreos capítulo 8 que dice que nos acercamos a Jesús, el mediador de un mejor pacto, con mejores promesas y mejor ministerio. No perder el enfoque. Estamos con los ojos puestos en Jesús y ver que hasta que llegó Jesús, Dios supo proveerse tanto de hombres y mujeres dispuestos, primero a buscarle, entender la palabra que Dios les enviaba y también compartir lo que Dios
les alcanzó. No quiero hablar más, creo que es suficiente. Juan el Bautista y cada personalidad de la Biblia nos está marcando paradigmas para imitar, sin perder de vista lo que Dios quiere que sea y quiere que haga. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y que la palabra bendita que nos ministra siempre nos haya ministrado una vez más. Yo te invito primero a agradecer por la palabra, pero también a que pongas en esta oración. No importa que está grabada la oración y el mensaje, importa tu disposición a conocer, amar y aprender a servir a Dios como Él se lo merece. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Sabes cuánto necesitamos. No sabemos nada de cómo deberíamos saber en lo referente a la comunión contigo. Y al tener en tu presencia el tiempo necesario hasta entender la palabra que tú has enviado. Líbranos de saludarte y salir de tu presencia y pretender que hemos hablado contigo. Pretender que hemos orado. Cuando la oración por sí sola es un diálogo, es hablar contigo. ¿Qué tienes para decirnos? ¿Qué tienes para darnos, oh Dios? Ahora mismo, Señor, mira a cada hermano, cada hermana o cada quien que está mirando y escuchando el video o el mensaje de tu palabra por medio del audio o de la radio, como también en esta ocasión lo estamos dando. Señor, tus palabras generan vida. Tus palabras traen tus milagros. Yo no sé cuál es la circunstancia afligente o la circunstancia que impide que quien escuche tenga una bendición tuya. Señor, por tu nombre santo, por tu nombre todopoderoso, que llegue tu bendición. Cambia, Señor, este estado de necesidad en una herramienta de trabajo para comenzar a compartir lo que tú has hecho. En definitiva, es lo que tú haces y lo que seguirás haciendo mediante la fe en el nombre que es sobre todo el nombre. Señor, gracias porque por la cruz del Calvario, por tu sangre derramada, hoy tenemos vida y vida de Dios y vida para compartir. Si alguno está pasando por circunstancias tan terribles que no las entiende, trae de tu luz, trae de tu paz, trae de tu respuesta, Señor. Gracias, Padre, por oírnos. Gracias por respondernos. Padre, te amamos. Padre, te agradecemos. Con todo nuestro corazón invocando tu Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios los bendiga ricamente, queridos, queridas. Nos vemos la próxima oportunidad.